Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, como saben soy médica y tengo varios cursos enfocados a salud, belleza y bienestar, especializaciones, másters, etcétera. Pero soy la creadora de este espacio y nos vamos a centrar el día de hoy en las próximas semanas en temas que están más enfocados a cómo lograr resultados, y para eso tenemos que mirar qué son los elementos, cómo los vamos a medir, etcétera. Y he notado que hay falencias conceptuales no solamente en los niños, en los adolescentes, que como saben aquí hay dos grupos grandes, uno que son niños y adolescentes y otro que son profesionales, ambos de mis grupos de offline, gente con la que yo interactúo por fuera de la internet. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, saqué este programa y creo que va a sacar otro programa con otras nociones básicas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de dimensión, y eso también nos va a incluir el tema de ángulos, porque es que también tenemos una falencia, sobre todo con lo que tiene que ver con ángulo agudo, que es lo que más utilizamos en medicina, en el área donde yo más me enfoco, ¿verdad? Y pues va a ser obviamente muy superficial. Ustedes busquen el material que requieran. Entonces nosotros nos movemos en un ambiente en donde hay tres dimensiones. Hay una dimensión que se llama la altura, otra que se llama la longitud y otra que se llama la anchura. Y bueno, estos son algo que se llaman magnitudes, y creo que me salté ese punto, pero en fin, también hice un programa de eso el año pasado y antepasado. La magnitud es cualquier cosa que se pueda medir, así, en chiquitico, cualquier cosa que se pueda medir. Por eso podemos medir la longitud, la anchura, la altura, el peso, ¿sí? La talla, por ejemplo, es una magnitud, es algo que se puede medir como con la longitud. En fin, para fines prácticos, para fines académicos, hubo un señor, René Descartes, que generó un plano, al cual en matemáticas se llama el plano cartesiano, y que nos permite ubicar puntos en un espacio que no es que no exista, es un espacio X, es un espacio que no indeterminado. Y estos puntos nos garantizan una ubicación en ese espacio. Hay algunos elementos de medición. Entonces, tenemos algo que se llama una magnitud, o sea, cualquier cosa que se pueda medir, digamos talla. Y la medida de esa talla viene a ser en el sistema métrico internacional, pues el metro. Entonces tenemos un instrumento de medida, que en este caso pues tenemos un decámetro o cinta métrica. Pero si lo extrapolamos a otra magnitud, digamos el volumen, entonces vamos a utilizar que la longitud, la anchura y la altura, y lo mediríamos en metros cúbicos. En cuanto a las tres dimensiones, en medicina tenemos una que nos interesa, que son, por ejemplo, medir la distancia que hay entre los cantos internos y externos de la visión, es decir, la parte donde termina el ojo hasta donde termina el otro ojo, o la parte que termina desde donde empieza el primer ojo, o sea, el ángulo interno, hasta el ángulo interno. Y estos en bebés nos ayudan a determinar simetría facial y son importantes para algunos síndromes. En los casos que para ambos, esto nos ayuda a determinar, o sea, una adecuada medición de los elementos o de las cosas, sí, los objetos de estudio, nos va a poder determinar, nos va a poder ayudar a tomar a los resultados que sean apropiados, acordes. Sí, va a haber un error, después hablaremos del error, pero por el momento digamos que nos ayuda a obtener unas conclusiones a través de estos resultados, y a través de esos resultados se logran establecer medidas, acciones, y a eso es a lo que se le llama política. Esto que nos quede claro, porque en medicina hablamos de políticas públicas, por ejemplo. Ahora bien, también nos sirve para determinar no solo cómo está ubicada, por ejemplo, en este ejemplo, la casa,
No, nos sirve también para distribuir los espacios y de esta manera garantizar el aprovechamiento de todo el espacio para, por ejemplo, una casa o evitar elementos que generen un riesgo o elementos que puedan hacer que sea inestable una propiedad. Pero además de eso, también nos ayuda a determinar en dónde pueden ir las cosas para colocarlas de una manera apropiada. Y además también existe algo que se llama boceto. Entonces hacia el lado del derecho tenemos un boceto de cómo iría, ¿verdad? Un boceto es un dibujo en donde pues básicamente se colocan las cosas de tal manera que puedan ser objeto de estudio, un boceto, ¿verdad? Y en la parte izquierda de la gráfica, ¿qué vemos? Vemos pues ya todo organizado de una manera con un concepto más claro, con colores, etc. Hablamos de algo que se llama longitud. Antes de iniciar, los que me conocen por fuera saben que yo a veces hago los ejemplos antes de hacer la parte digamos, pesada. Tenemos una herida. Las heridas suturadas, es decir, aquellas heridas que requieren que se cosan, tienen una sola dimensión, en realidad dos, pero el asunto es que para términos prácticos, en la especialidad en la que yo trabajo y asesoro, lo que vemos es que las heridas suturadas solo tienen una dimensión. A veces se llama longitud. La anchura, por ejemplo, con el ancho se denomina las dimensiones de las figuras planas, o sea, se requiere longitud y anchura para que podamos tener una figura plana, un triángulo, por ejemplo. Las dimensiones correspondientes, o sea, hay largo y hay ancho, ¿cierto? Hay largo y hay ancho, se corresponden. ¿Listo? Por eso en el plano cartesiano vamos a ver un ángulo recto. Ahora, la altura se define como la distancia vertical de un cuerpo, es decir, de arriba hacia abajo. Es decir, una distancia vertical de un cuerpo a la superficie de la Tierra o a cualquier otra superficie que se toma como referencia. Es decir, vamos a poner un ejemplo X en medicina para que todos lo entiendan. Tenemos una herida suturada y la vamos a medir, digamos, en la mano. Y la vamos a medir. ¿A dónde la medimos? Pues la medimos a una articulación, o la medimos al codo, la medimos al hombro, no sé, ¿cierto? Pero siempre relacionada a un punto. Y esa es la altura. Ahora bien, a veces hay cosas que son de composición. Cada una de estas benditas, para ser más claros, este dibujito, pero en especial cada una de estas benditas que vemos acá, pues tienen dos dimensiones, el largo y el ancho, y no tiene nada que ver la posición, ¿cierto? Y esto pues es importante porque resulta que es que a veces la gente piensa que el hecho de que esté colocada de una u otra manera se ve alterado, y no. Sin embargo, vivimos en un mundo tridimensional y ya no vemos entonces figuras planas, ¿cierto? Sino que vemos que figuras en 3 dimensiones. Y ahí es donde aparece la altura, de dónde hasta la superficie o de dónde hasta qué plano de referencia en una dirección vertical, es decir, de arriba a abajo. Otro tema en el que yo estoy viendo falencias, y como les digo aquí es de forma muy, muy somera, es en geometría, claro, es el ángulo. Y que aquí pues vamos a cambiar, ¿no? Entonces el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por 2 semirectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado el vértice del ángulo, ¿cierto? Entonces, esta expresión quiero decir que habitualmente la gente confunde los ángulos rectos como que no hay ángulo. Eso no es verdad. El ángulo recto es un tipo de ángulo que tiene 90 grados. Para que se forme un ángulo tiene que haber 2 rectas que se corten. Y vamos a ver el ejemplo.
Este es un ángulo de 90 grados. Así no se coloca. El ángulo de 90 grados es formando el cuadradito, pero en fin. Este ángulo tenemos dos rectas rojas, una que va de arriba hacia abajo, que eso es lo que es vertical, y otra que va de izquierda a derecha, que esa es horizontal. Y ese punto donde se unen, ese puntico es el punto de origen. Ahí es donde se forma el ángulo. Como dijimos, y aquí lo vemos en azul, las dos líneas están en azul. Entonces, esas se llaman las abscisas y ordenadas. Bueno, después vemos eso. En todo caso, ahí vemos dos ángulos de 45 grados que se desprenden de uno de 90. Aquí vemos múltiples ángulos que salen de diferentes grados de una abscisa y una ordenada de 90 grados, ¿cierto? Entonces, pues ya vemos que de un ángulo grande, que serían los obtusos, que tienen más de 90 grados, se podrían sacar muchísimas más. Ahora, son infinitas posibilidades. Ahora, tenemos aquí que la posición no altera. Ahí se forma un ángulo, sí. ¿Y la posición varía? Sí. Entonces, no tiene que estar todo bien ordenadito y cuadradito para que se forme el ángulo. No importa la posición. Si hay dos rectas que se juntan en un punto de origen, se va a llamar ángulo y así es como se representa. Bien, como saben, entonces estoy promocionando un canal nuevo que está muy enfocado con la parte de alimentación sana, bueno, en realidad de vida sana, para todos aquellos que se suscriban. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva vemos bastantes cosas que, si bien es cierto, no tienen que ver con geometría, sí tienen que ver con geometría. Por ejemplo, capacidad, volumen, cierto, que son otras magnitudes de las cuales no hablé el día de hoy y que van a ser importantes para todos ustedes. Entonces, bueno, espero que les sirva, espero que les ayude, espero que les guste, no se les olvide, pueden viralizarme si les interesan estos temas y gracias a todos. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Gracias.